Shabbat Shalom, mis amados. Shabbat Shalom. Brujín, Jabarín, bienvenidos. Boker todo en esta mañana hermosa. ¿Por qué es muy hermosa? Porque es día de Shabbat. Y gracias toda Rabá Eterno porque nos permite celebrar un día más de Shabbat, nos presta la vida. Y gracias por todo lo que tú nos das. El tiempo vuela, siempre he dicho. Hoy empezamos el libro segundo de la Torah, llamado Shemot. Y en este libro, y algo leía en la Torah, Gideón, narra la vida de Israel cuando vivía en Egipto, después de que muere Yosef. Un nuevo rey en Egipto, obviamente, ya habían pasado mucha época, y obviamente era otro rey, y entonces somete a gran esclavitud al pueblo de Dios. Vemos cómo nace Moshe, vemos cómo Moshe llamado por Hashem. También vemos que Hashem le da a Moshe grandes señales y prodigios para lo que él iba a hacer. Y al final, algo que no es fácil, Moshe es enviado a enfrentarse ante el faraón por orden de Hashem. Y entonces decíamos que nuestra porción empieza en el 1:1, obviamente, y dice, Belé Shemot, Belé Shemot. Fíjense si se fijan, Belé significa, y estos nombres, y estos son los nombres. Fíjense lo que pasa, el mundo la traduce como salida. ¿Se acuerdan que dice, hubo éxodo de vacacionistas? No es salida. Aquí dice muy claro, pero claro, todas las traducciones del ¿cómo se llama? Del griego, claro que están mal, porque por eso dice, la parashá empieza diciendo, Belé Shemot, y estos son los nombres. Por consiguiente, el libro de Shemot significa nombres. De ahí viene Hashem, de Shemot. Entonces, esta parashá toma el mismo nombre del libro, porque siempre la mayoría de los libros, si no es que todos, siempre empiezan con la parashá. Con la parashá primero es lo que dice el libro. Entonces, repito, aquí significa nombres porque es plural. Shem es singular y Shemot es plural. Este libro, ¿por qué se destaca principalmente? Por muchas cosas, pero narra un hecho impresionante. La forma en que Hashem les da la Torah en el desierto. Es algo impresionante. El libro se destaca por eso, porque les da la Torah en el desierto una vez que salen de Egipto. Muy bien, vamos a empezar. Entonces decíamos, el libro empieza, ¿cómo empieza? Estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto. Acuérdense que ya estaba ya Yosef con sus dos hijos, y entonces los empieza a nombrar, por eso no nombra a Yosef. Dice, esos son los nombres de los hijos de Israel, o sea, de Jacob, que vinieron con él. Todas esas 70 personas, acuérdense que no era un pueblo, era una familia numerosa, pero una familia. Tenía 2 esposas y muchos hijos. Por claro que eran numerosas, 70, junto con sus sirvientes, porque Abraham siempre tuvo sirvientes, era un hombre rico. Y entonces, fíjense, llegan 300. ¿Y qué dice la Torah cuando entregan la Torah? Hashem dice que eran 3,000 sin considerar a los niños y a las mujeres. Fíjense, de 70 crecen. Y entonces, ese mismo crecimiento, dice el faraón, no, pues ¿cómo? Llegaron 70 y ahora son 3 millones. No. Y entonces, ¿qué pasa con todos los hijos de Israel? Todos esos, todas las tribus, todo, mueren todos. Porque ahora esta era una nueva generación, eran los descendientes, porque ya se murieron. Inclusive se murió el faraón. Era otro faraón, aunque menciona los nombres de cada uno, de quién, de Rubén, de Shimón, etcétera, etcétera.
entonces lo nombra, pero sin embargo, repito, de 70 se hacen 3000. Y ese es un dato aproximado. Por eso, los nombres son bien importantes en la Torah. Por eso el nombre de Hashem es impronunciable, pero es algo que significa. ¿Qué significa Yud Het Vav Hei? Algo que nos quiere decir y que ya veremos. Por eso a Moshe le da un nombre. Y él no se lo dio, fíjense, se lo dio Batia, la hija de Faraón, y ahorita vamos a ver por qué. No es como aquellos que se van, fíjense, los judíos, y los que se van a la cárcel, ¿qué les ponen? No tienen nombre, ¿qué tienen? Un número. ¿Pero por qué si yo tengo un número? Un nombre, aunque sea feo, tengo un nombre. Y entonces, ¿por qué? Porque existen dos tipos de nombres, dos. Aquel que nos pusieron nuestros padres desde que nacimos, y el otro es el nombre hebreo. Que aunque no nacimos hebreos, debemos de buscar tener un nombre hebreo. ¿Por qué? Porque es importante para toda persona. Nuestro nombre común ya lo tenemos, pero el nombre profético hay que buscarlo. Por ejemplo, aquí Gideón, Baruch, Bina, pues hay que buscarlo y ya lo tenemos. Y también se lo dio a sus líderes. Acuérdense que le dijo, tú no serás más Abraham, serás Abraham. Y a Jacob le dice, tú ya no serás más Jacob, sino Israel. Y así les cambian los nombres. Pero algunos de nosotros que conocemos la Torah tenemos que tener un nombre de preferencia hebreo. Obviamente, no registro. El registro de mi acta de nacimiento dice mi nombre. Pero debemos de buscar eso. ¿Para qué? Para usarlo. Y miren, se hace tan común que ya siempre lo mencionamos. Y enfrente a los demás, no, pues que Gideón, no, pues que Gideón. Bueno, en fin. Pero ese nombre hay que ganárselo. El nombre que nos da Dios o que escogemos, hay que ganárselo. ¿A poco nada más? Ay, yo me llamo tal y ya. No, hay que ganárselo. Entonces, si a mí mi nombre es algo que significa vida, pues entonces yo voy a tener esa vida en la Torah, en abundancia. Voy a vivir la Torah. ¿Por qué? Porque cada nombre, acuérdense que el nombre es bien importante en el judaísmo, porque el nombre lleva una misión. Estamos aquí por una misión, así es que cada quien debe saber qué significa su nombre. Pues si no, pues me dicen X, pero yo no sé qué es. No, tenemos que saberlo, porque repito, se gana. Si no, ¿qué caso tiene que tengamos un nombre hebreo si no lo hemos ganado? Porque la misión que Dios nos dio está en el nombre. Y vemos ahorita que a Moshe, ¿qué le dijo? A Moshe, ¿cómo le llamaron? Moshe. Y entonces Hashem nos dio un nombre y una misión para poder ser dignos de Él. Yo te doy este nombre ahora y es para ser dignos, gánatelo. Y por eso en el judaísmo, no sé si han visto, muchos de los judíos no se los llama por su nombre. Ejemplo, uno muy famoso, el Jafet Haim, él no se llama así. Rambán tampoco se llama así. Y muchos judíos, repito, muchos rabinos, cuando uno escucha el Jafet Haim, no está hablando de qué es su nombre. No, su nombre ya quedó atrás. Porque la misión que les dio es muy específica. Y entonces es importante, mis amados, que busquemos siempre tener un nombre, pero sobre todo que sea un nombre hebreo. Y no le dé vergüenza y pena. Oye, ¿por qué te dicen X? Pues porque así es mi nombre hebreo. ¿Cuál es el problema? Si tú quieres llamarme como me conoces, pues adelante. Pero ese es mi nombre hebreo. A nuestros hijos, obviamente, nosotros no conocemos la Torah, pero a los hijos hay que darles un nombre hebreo. ¿Por qué? Porque el nombre, repito, es la forma de encauzar al niño a
alcanzar la plenitud de la Torah. Y para que sean dignos, como decíamos, de llamarse como les pongamos o como se llamen. Entonces, repito, dice que el faraón obviamente tiene miedo y eso hace que faraón tenga miedo. ¿Por qué? Porque ya eran muchas personas, no dice quién, a lo mejor eran igual que los egipcios, y como eran fuertes, los judíos tienen esa característica, dice, la mayoría son robustos y las mujeres decidían. Entonces, eso hace que faraón se diga, no, ya no, permitamos, porque se van a unir a los enemigos, y adiós Egipto, le da mieditis, y entonces dice que ya no se multipliquen, ya no, y entonces dice, ¿qué haré? Dos cosas, en primera instancia, vamos a impedir que nazcan más niños, para eso hay que imponerles una carga pesada. ¿Por qué? Porque eso debilitaba, dicen los rabinos. ¿Usted cree que el hombre cuando llegaba a la casa bien cansadote iba a tener ganas de tener relaciones íntimas con su esposa? Yo creo que no. Y entonces dice, bien sabía el faraón, no, vamos a hacer esto. Entonces, primero, que no nazcan, parteras que no nazcan. Y segundo, ponles trabajos, le dijo al capataz, más duros, para que ellos lleguen exhaustos y ya no haya más. Pero como Hashem estaba con ellos, nada más que pequeño detalle, entre más los querían matar, según esto dice el Midrash, tómenlo como nota, que cuando tenían hijos eran sextizos. Eso dice el Midrash. Yo no lo sé, pero ellos no dejaron de crecer. Entre más quería acabar con ellos, más se fortalecían además, más nacían y más se fortalecían. Y entonces, dice, los egipcios empezaron a hacer que los israelitas efectuaran trabajos destinados a quebrar sus cuerpos, dice la traducción. O sea, eran unas cosas tremendas. Hicieron la vida de los israelitas miserables, con trabajos forzados que incluían argamás y ladrillos. O sea, les dijeron, ahora tú consigues el material. Vete por aquí lo traduce como argamás y ladrillos. Ve a hacer tus ladrillos y ve por eso. Tremendo. Todos los labores eran destinadas para quebrarlos. Y entonces el rey le dice a las parteras, ¿cómo es la forma de tenerlos? Pues ¿sabes qué? Le dijo a las principales, le habló a las principales parteras, cuyo nombre era Shifra y Púa. Dijo, cuando asistan a las hebreas en el parto, deben mirar detenidamente el asiento de partos. Es un hebraísmo que significa lo que van a hacer. Si es bebé, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Las parteras temieron a Dios, ellas temían a Dios, eran judías. Y dicen, no, ¿qué vamos a andar participando en un asesinato? Es una crueldad, está en contra de la Torah, y ellas sabían Torah y tenían temor, y el temor es muy importante, aunque no conocieran mucha Torah. Las parteras temieron a Dios y no le hicieron caso a lo que les había ordenado, y permitieron que los bebés varones vivieran. Y entonces el Egipto convocó a las parteras y les dijo, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué dejan vivir a los varones? Fíjense, ahí era para que los hubieran matado, ¿o no? ¿Por qué los dejan vivir? ¿Cuál fue mi orden? Pues entonces ahora van a morir ustedes. Pero le dice, fíjense la respuesta, les dice, las mujeres hebreas no son como las egipcias, son mujeres fortalecidas. Y ya cuando llegamos, pues ya nacieron. Y entonces por eso Faraón no las mata. No, dice, pues tienen razón. Ese es nuestro argumento, y qué buen argumento. Y entonces Dios vio bueno a las parteras, claro, era todo. Y como temieron de él, el pueblo creció y fue muy numeroso para acabar.
debido a que las parteras temieron a Hashem, él les hizo caso. Y obviamente, si había una prohibición, pues obviamente que, según el Midrash, ¿qué dice? Fíjense que las parteras, ¿sería casualidad? No. Que las parteras, Sifra era Yochebed, la mamá de Moshe, y su hermana era Miriam, Púa. Qué casualidad, ¿verdad? Ellas eran las parteras. Y entonces, con ese temor de Hashem, pero fíjense qué ejemplo me da. Prefirieron morir, porque ellos no sabían qué iba a pasar con Faraón. Aun cuando les dijera, no, es que son muy fuertes, pues no. Prefirieron morir, exponer sus vidas, que hacerle caso a Faraón. Qué cosa tan importante, tan seria y digna de imitar. No le hace que me maten. Como dice la Torah, no temas al que mate el cuerpo. Entonces, pues sí. Entonces, les hizo casas. Pero al ver que los niños vivían a pesar de todo, ahora cambia la orden, muy abusado, y dice, sí, ahora les voy a poner más, ¿cómo se llama? Más cargas. Pero ahora, siguen naciendo, como decíamos, y entonces nace Moshe. Y ahí nos da una muestra que ¿por qué nació Moshe? Porque no importa que se tuvieran cargas pesadas. Ahora cambia la orden y dice, está bien, están haciendo, ya sé, una forma de matar, hasta ni voy a sentir incómodo yo. No los maten, échenlos al río, échenlos al río. Como había nacido de la unión de Yochebed y Amram, que era el padre de Moshe, nace el tercer hijo de ellos. ¿Quién? Moshe. Ellos ya tenían a Aarón, que era el más grande, y a Miriam, que le seguía. Sus tres hermanos de Moshe. Y entonces dice, bueno, si hay una prohibición, tarde que temprano van a venir y se van a dar cuenta. Y lo van a echar al río y se va a ahogar. Como siempre, la sabiduría de Hashem. ¿Saben qué? Vamos a proteger al niño. ¿Cómo? Vamos a ponerle en un arca. En hebreo, arca es Teibá. ¿Por qué digo esto? Y lo ponen en el río, aunque aquí no dice era el río Nilo, famoso en Egipto. Y entonces, la palabra Teibá es la misma palabra, y nada más se usa en estos dos pasajes que habla de la palabra Teibá. También el pasaje de Noaj. ¿Y qué significa entonces Teibá? Teibá significa salvación. Porque ¿qué pasó con Noaj? ¿Dónde se salvó? En el arca. ¿Y qué hizo Moshe? ¿Dónde se salvó? En un arca, en una Teibá. Por eso la importancia de los nombres en hebreo. El niño obviamente va y la hermana se queda viendo a ver qué va a pasar con él. No fue casualidad, que la barca se vaya a donde estaba en el río Nilo la hija de Faraón. Y entonces lo ve la hija de Faraón y le dice a sus sirvientas, vayan por él, tráiganlo. De seguro es un hijo de los hebreos. ¿Por qué sabía que era un hijo de los hebreos? Porque el Faraón dijo, échenlos al río. Él no dijo que en una Teibá, que en un arca, pero él dijo, échenlos al río. Y luego además le vio que estaba circuncidado, porque la costumbre era de circuncidar de hace mucho tiempo, no nació con... de hecho, el mandamiento de Abraham, ¿cuál fue el pacto del Brit Milá? Debes de circuncidar a todo mundo. Y entonces, el niño fue rescatado por la hija del faraón, repito, llamaba Batia. ¿Y qué hace? Lo saca y lo lleva a vivir a su casa. Increíble, mis hermanos. Y lo lleva a vivir. ¿A poco no sabía la prohibición la hija del faraón? Era la hija, es la primera que se enteraba. Y entonces, Batia, no sabía cómo se llamaba, le dice, te voy a poner Moshe, que significa, y ahí mismo dice, porque yo te saqué de las aguas. Por eso es Moshe, el nombre es, te saqué de las aguas. Y así como te saqué de las aguas, un día tú vas a salvar, yo te salvé, un día tú vas a salvar a tu pueblo. ¿Y qué hizo? Lo salvó. Ahora,
¿Sabe qué dice el judaísmo? Creo que Moshe es un nombre hebreo. Y a fuerzas, no es un nombre hebreo. Algunos otros rabinos y ortodoxos, repito, dicen que no es cierto. Moshe es un nombre egipcio, punto. Y entonces, Moshe dicen que se llamaba, sus padres le pusieron Tubía, qué nombre tan raro. Pero Hashem permite que la hija del faraón le cambie el nombre. ¿Por qué? Porque es profético. Y además, ¿saben qué significa Shemot? Moshe, al revés, Hashem. Nada más, nada más. Y entonces, aunque él se llamaba, repito, Tubía, ella le cambia el nombre profético. ¿Quién le inspiró? El Eterno. Y eso que no, era de los contrarios. Mate aceptó. Y luego otra vez otro milagro. A ver, consíganme una nodriza. Porque obviamente ella no lo podía amamantar, si no había sido de él. Y entonces, casualmente, dicen que esta Miriam servía a la hija de Faraón. Porque ¿cómo se enteró? Se puso a ver dónde quedaba, pero él ya servía en la casa de Faraón. Y entonces le dice, yo tengo quién. No, pues tráela y hasta le voy a pagar. Ellos están con eso. Y entonces, ¿qué creen? ¿A quién creen que lleva? Pues amor, su mamá. Imagínense, Hashem no permitió que Moshe mamara leche egipcia. Qué bendición, ¿eh? Qué planes del Eterno, pero tremendos. Pero nos podemos hacer esta pregunta. ¿Por qué Batia aceptó y adoptó a Moshe como su hijo? Hay un argumento. Dice que porque ella no podía tener hijos. Era estéril. Ya ven que en la Biblia hay mucha mujer estéril. Y era una de ellas, aunque fuera judía, era estéril. Entonces, como no podía tener hijos, si ve esa posibilidad, dice, y además yo no voy a vestir como egipcio, no va a haber ningún problema. El nombre es egipcio, Moshe, no va a haber ningún problema. Y entonces, Hashem hace lo que él quiere. Y él usa a quien él quiere. Usó a la hija de Faraón egipcio que quería matar a los niños. Pero ¿por qué se bañaba? Se ha interpretado que no iba a ir a bañarse el río Nilo. Iba a bañarse al río Nilo porque estaba haciendo, ¿qué? Inmersión. Se iba a dar sus baños rituales de purificación, que es lo que nosotros debemos hacer de vez en cuando, que por cierto, lástima que no podemos. Antes de Yom Kippur hay que irse a las aguas, pero pues aquí no tenemos más que la electropura. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos ir a ningún lado. Bueno, pero eso debemos de hacer nosotros. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos dicho aquí, pues cuando usted se bañe, agradezcale al Eterno, dígale que le permita estar limpio, de todo, no nada más física, sino de toda contaminación espiritual. Porque en la Torah, ya hemos dicho, vamos a encontrar muchos ejemplos de milagros. Vamos a unirlos, a resumirlos. Él no permitió que los niños fueran muertos. No permitió que las parteras murieran. Segundo milagro. Que Moshe fue rescatado por una gentil y que su madre lo amamantó. Otra vez un milagro, puro milagro. Y lo que llama la atención poderosamente es ¿por qué aceptó? No Batia, ya lo había aceptado. ¿Por qué aceptó el faraón llevárselo a su casa? ¿Por qué aceptó? Otro milagro. Hubiera dicho, bueno, ni sé de dónde es, tú no puedes tener hijos. No, lo lleva al palacio y lo viste como egipcio y le da, casi era su hijo del faraón. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Recibir leche de una judía también. Dicen
que Batia, que dice la Torah, la menciona en uno de los versículos. Dicen que Batia, aquí no, pero en otro libro, dicen que Batia, ¿qué pasó? Tuvo gran compasión del bebé. ¿Y quién puso esa gran compasión? Pues nuestro Eterno, bendito su nombre. Que ella tuviera rajamín, que ella tuviera misericordia por el niño que probablemente se iba a ahogar y morir. Y si había prohibición, ¿por qué concibieron a Moshe las madres? Ese fue otro milagro. Porque si había un peligro innato, ¿para qué les ponen un peligro? Si yo digo, no, Faraón los quiere matar, ¿yo qué hago? Me abstengo. Y así, pero otro milagro. No, tuvieron al hijo y se salvó el hijo. ¿Por qué? Porque el plan profético era que iba a ser el salvador del pueblo. En Pesach, un tema importante también es la liberación del pueblo de Israel de la opresión, que significa Egipto, Misraim significa opresión. Y entonces, por eso siempre, todos los años en Pesach recordamos este acontecimiento tremendo. ¿Por qué? Porque ellos iban hacia la libertad. Salían de la esclavitud y iban sobre la libertad. Y nosotros, mis amados, de la esclavitud hay que ir a la libertad. ¿A través de quién? De la Torah. No hay de otra. Cuando Israel sufrió mucho, cuando era esclavo sufrió mucho, y Hashem se acordó de ellos y los sacó. Pero lo sacó físicamente, pero la libertad interna, espiritual, no se sacó. Entonces ellos tenían que ir hacia el desierto y para alcanzar la verdadera libertad. Por eso Hashem les dijo, les voy a dar la Torah, para que alcancen la gran libertad. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ahora estamos peleando por la vida espiritual. Y la vida espiritual, ¿cómo se logra? Obedeciendo un mandamiento, no hay de otra, no hay otro medio. Pero claro, para eso que se requiere un gran esfuerzo, una gran dedicación, venir aquí todos los Shabbat, claro que es un esfuerzo. Dedicarle tiempo a Hashem, venir desde lejos, es una grande bendición, pero es una forma de lograr lo que queremos, repito. Solamente la libertad verdadera se consigue obedeciendo mandamientos. Y con todo un esfuerzo, perseverancia, valor, etcétera. Porque después vemos qué le pasó a Israel. ¿Vivió muy feliz en el desierto? No. Tuvo muchas dificultades, tuvo muchos sufrimientos. Pero la salvación no era automática, mis amados. Las cosas del Eterno, muchas veces decimos, ay, voy a orar por ti, vas a ver cómo. No, automática no hay nada. Hoy ya conocí la Torah, ya me hablaron de la Torah y ahora no pasa nada. No, es que no es así, esto no es mágico. Se necesita esfuerzo y dedicación. Porque dicen que, les decía que Egipto salió físicamente, pero espiritualmente tenían todas las costumbres. Acuérdense que después en el desierto tratan de regresar a Egipto. Estaban tan a gusto ahí en la opresión, en la esclavitud y en la idolatría, que quisieron regresar. Porque su corazón todavía estaba ¿en dónde? En Misraim, en Egipto. Entonces, ¿qué pasó cuando nosotros salimos del mundo? Que le llamamos. Cuando era yo del mundo, era un gentil, era un desorden. Venimos al conocimiento de Hashem. ¿Y qué fue fácil? No. Nuestras familias nos dejaron de hablar, se enojaron nuestros amigos, empezamos a decirnos que qué cosa. Y hay veces, mis amados, que hasta nos empieza a ir peor de lo que nos iba. ¿Se fijan? Esas son las cosas de Hashem. Cuando uno no conoce la Torah, piensa que todo esto es muy fácil. Hay que conocer la Torah para saber cómo actúa Dios en algunas circunstancias, obviamente no en todo. Entonces, ese pasado y el pasado en el desierto
¿Para qué fue? ¿Para qué los mandó a Egipto? Él, como hemos dicho, pudo haber dicho, a ver, los saco de Egipto y dio un soplo, se van a Canaán. Pero no lo hizo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque igual que nosotros, nos tiene que llevar al desierto. A ellos al desierto, a nosotros también. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? No para hacerlos sufrir, para que rectificaran su vida, para que se formaran como pueblo de Hashem. Y así nosotros. ¿Por qué? Porque definitivamente no podemos nosotros decir que esto ya fue, ya está hecho, ya la hice. No. Y menos, imagínense, ganárselo la Jabá, menos. Entonces, la enseñanza para nosotros es esforcémonos, no importan las dificultades, no importa que nos dejen de hablar, no importa que mi vida ya cambie, Baruch Hashem. Y entonces decíamos que para obtener la verdadera libertad hay que cumplir mandamientos. Por eso el Mesías dijo en Yohanan, en Juan, fíjense lo que dijo, en Yohanan 8:32. En Juan 8:32, ¿qué dijo el Mesías? Dice, conocemos los versículos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchos piensan que es el Mesías, no. La verdad es Hashem, y Hashem es la Torah. Conocerán la verdad, porque hace rato decía, solamente conociendo la Torah, mis amados, podemos salir adelante, si no, imposible. Por eso la gente del mundo se pierde, porque no conoce la Torah. Conoceréis la verdad, y la verdad la Torah, y la verdad es Hashem, no a mí, porque muchos han interpretado, como tienen cristología, todo es Cristo, entonces dicen, no, es el Mesías. No, la verdad no es el Mesías, porque leen nada más versículos aislados. Pues ahí lo tienen. Y luego dice en Mateo 11:29, Mateo 11:29 y 30, el Mesías dice, llevar mi yugo sobre nosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Está hablando de lo mismo. Si tú quieres tener descanso de las almas, lleva mi yugo. ¿Qué quiere decir eso? Porque yugo entendemos que yugo significa algo pesado, ¿no? Ya ven que se los ponen a las bestias, a los animales. Y entonces nosotros lo conocemos así, pero no. La palabra yugo en hebreo significa sujeción, significa obligaciones. Por eso dice, pero además nos la pone más fácil. El Mesías dice, mi yugo es fácil de llevar. Dice, mi yugo es fácil, entonces simplemente lleven a cabo mis instrucciones y mis enseñanzas, que no son cargas. Los mandamientos no son cargas, son bendiciones. Y va a haber grande bendición para ello. Y luego Yohanan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuál es la palabra que nos habló? La gente dice, es el Nuevo Testamento, las buenas nuevas. No, el Mesías no vino a establecer ninguna lenguas nuevas, ni tampoco vino a crear el Nuevo Testamento. No, Él vino a hablar de la Torah. Por eso les dice, ya están limpios. ¿Por qué? Por la palabra que yo les he dado. Yo les he hablado de la Torah y ustedes ya están limpios. ¿Qué necesitamos para salir de la esclavitud? Estar limpios. Cada día pensar y dedicarnos a estar limpios, a estar dignos delante de Hashem. Entonces, como vemos, pues todo esto me lleva a que yo necesito, para la libertad, repito, vivir en los mandamientos de Hashem, en los mandamientos de la Torah, siguiendo ¿qué? Las enseñanzas de nuestro Mesías Yeshua. ¿Qué pasó después? Dar aquí el libro de Shemot. Moshe, ¿cómo vivía en el palacio? Pues imagínense, el hijo de la hija, vivía recómodamente. Entonces, ¿pero qué pasó de repente? Mata a un egipcio
que estaba maltratando a sus hermanos. Y eso le cuesta salir de la comodidad, le cuesta salir del confort. Y se tiene que huir porque Faraón lo quería matar. Cuando se entera, pues, ¿qué se trata? Aunque fuera su hijo, el hijo de su hija, ¿por qué mataste? Entonces vamos a llamar. Y él le da miedo, obviamente, porque él no sabe qué va a pasar. Y se va al desierto. Él no sabía dónde iba a ir. Y llega camino a Midian, a donde está Yetro, donde Yetro le da a su hija. Ahí Hashem se le aparece. En el monte de Elohim, dice, en el monte de Oreb. Y dice que se le aparece un malajín en una llama de fuego dentro de una zarza. Y que la zarza ardía y no se quemaba. ¿Y saben qué es lo que se han interpretado en la zarza? Que era un árbol espinoso muy fácil de consumirse. Rápido se consumía. Entonces Moshe dice, caray, yo quiero ver qué está pasando. Porque de ahí sale la voz. Yo quiero ver qué está pasando. Y entonces Hashem le da el primer mandamiento, el primer llamamiento. Acércate, Moshe, acércate, ven. La zarza, fíjense lo que significa la zarza desde el punto de vista de la Torah. Representa el fuego interno que debemos de tener nosotros por Hashem. Nunca se debe de apagar el fuego interno. Eso significa para nosotros la zarza. Por eso la Torah es una serie de enseñanzas para nosotros. Ya no fue para los hebreos, pero ahora nos toca a nosotros. Y también es profético la zarza. ¿Por qué? Porque Israel nunca será consumido. Por más que lo quieren acabar, nunca será consumido. Aquí Faraón, ¿qué dijo? Matemos al pueblo para quedar sin judíos. No pudo. Por eso repito, significa el fuego interior que debemos de tener por las cosas de Hashem, y ese fuego que arda. Acuérdense que decían los apóstoles, ardía nuestro corazón. Y así también nosotros arde nuestro corazón porque tener esa comunión con Hashem. Y entonces, repito, proféticamente es que Israel, por más que lo quieren acabar, no han querido acabar con el holocausto, con las cruzadas, no, nada. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Dios. Egipto representa oscuridad para nosotros. Y la oscuridad, ¿qué necesita? Una luz. ¿Qué luz? La Torah. Y obviamente, acuérdense que la Torah es Hashem y Hashem es la Torah. Por lo consiguiente, repito, después llega con su suegro Yitro, que era un sacerdote de Madián. Fíjese otra vez, ¿por qué el Eterno permite que se vaya a Madián, a un pueblo gentil? Porque así son los caminos de Hashem, así son los caminos. Y entonces le dice, acércate. Eso era un llamamiento. Ven a ver lo que está pasando con la zarza. No te dé miedo. Y le dice, el ángel de Dios se apareció a Moshe en el corazón de un fuego en medio de una zarza. Mientras miraba, Moshe se dio cuenta de que la zarza no ardía y no se consumía. Y Moshe dijo a sí mismo, debo ir a ver, a investigar qué pasa con este maravilloso fenómeno. ¿Por qué la zarza no se quema? Cuando, repito, es una planta muy fácil de quemarse. Y entonces cuando Dios vio que Moshe iba a investigar, lo llamó desde la zarza y le dijo, Moshe, Moshe. Acuérdense que ya hemos explicado lo que significa cuando repite Hashem. Moshe, Moshe, espero que se acuerden. Dice, Moshe, Moshe, y él dijo, Hineni, aquí estoy. Así debemos decirle al Eterno, aquí estamos para lo que tú mandes, Eterno. Hineni. No te acerques más, quita los calzados de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y hemos explicado, ¿tierra santa? Si no es Israel. ¿Cómo que tierra santa? Ya explicaremos. Dice
Moshe, y no te acerques, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy. Y yo he ocultado mi rostro a este pueblo, pero cumpliré mis promesas. Y he visto el sufrimiento de mi pueblo en Egipto, claro. Y he oído cómo claman debido a que lo que los opresores hacen. Y estoy atento a su sufrimiento. Y de Hashem descendió para rescatarlos y sacarlos de esa tierra. Pero apenas empezaba, como les digo. Hashem no hizo automático, no. Bueno, lo voy a sacar, va a empezar el proceso, Moshe. Así que pon atención. Primero tienes que sacarlos de aquí. Y luego ya después verás todo mi plan. Moshe vimos que fue un gran líder, mis amados. Es más, yo creo que más importante que los patriarcas, me atrevo a decir. ¿Por qué? Porque fue quien liberó a su pueblo. Es quien formó, desarrolló a su pueblo, a las tribus. Entonces es un líder muy... Y acuérdense cómo se expresa el Eterno de Moshe, una cosa maravillosa. Ahora, a enfrentarse a Faraón era muy fácil, mis amados. Ustedes creen que van con el presidente y dicen, quiero hablar con el presidente. Sí, como no pasa. No, pero otra vez los milagros de Hashem hizo que lo recibiera. Y luego vemos cómo después en las parashot siguientes, lo que tuvo que luchar para conseguir la obra que Hashem le había dado. Porque Hashem le había dado una misión que tenía que cumplir. Se dice que el faraón, aunque no tiene nombre en la Torah, era Tutmosis, para nombrecito, Tutmosis IV, era el nombre de faraón en esa época. Acuérdense que van cambiando nombre. Y todos los faraones tienen nombre dinástico. Así como Herodes también tiene nombres de descendencia. Y entonces, Moshe dice, ya la hice, voy a hablar con el faraón, ya me dijo que sí. Y llega con faraón y dice, ¿sabes qué? Te digo una cosa, dice mi Dios que nos dejes salir. ¿Ah, sí? Y el faraón le dice, ¿es parte de quién? De mi Dios. Ni lo conozco. Y es que como él tenía muchos dioses, dice, ese ni lo conozco. Y entonces Moshe se queda, caray, ¿qué está pasando? Y entonces, y así cuando no conozco a su Dios, cuando aún tuvo que hacer varias luchas, al final salió, porque era promesa de Hashem. Claro, interviene el Hashem, el Eterno, y claro, qué desilusión haber sido de Moshe. Pongámonos en su lugar. Yo voy en nombre de Hashem, ahorita va a decir, sí, cómo no, pásale, hasta te voy a dar riquezas. Es lo que nosotros pensaríamos lógicamente, y sin embargo no, se ha de haber desilusionado, que después se queja con Hashem grandemente. ¿Y qué pasó? No se quedó ahí, porque dice Faraón, sí, pues ahora ahí te va doble trabajo. Eso está tremendo. Imagínense Moshe, si no se iba a quejar, oye, mira, me mandaste, no nos dejas salir y todavía nos haces que pongamos, y el pueblo se queja, oye, ¿qué hiciste? Mejor no hubieras ido a hablar con Faraón, porque ahora tenemos doble carga, no puede ser. Y entonces Moshe va y habla con Hashem. ¿Qué pasó, Hashem? Pero le dice, no te desanimes, no te desesperes, ni tú ni tu pueblo. Yo voy a cumplir mi misión. Yo estoy permitiendo que sean esclavizados doblemente, pero para que vean mi poder. Y Moshe siguió con su misión. No se escandalizó, no se desilusionó, sino que él siguió cumpliendo su misión. ¿Qué pasa con nosotros, mis hermanos? Creemos que cuando llegamos a un lugar, ¿qué es lo que pasa? Llegamos y compartimos la Torah. No, sí, pásale. No, mis hermanos, la mayoría de los casos, ¿qué pasa? Oye, pero yo tengo la Torah, yo tengo a Hashem. Y vamos y compartimos. ¿Qué dice la gente? No, ni me hace caso. Metida de a loco. Pero no importa.
Nosotros cada vez que podamos hay que hablar de la Torah. ¿Por qué? Porque ese es un ejemplo para nosotros. Creemos que ya, como estamos en la Torah, ya todo está bueno, pare de sufrir, yo voy a ir a hablar la Torah y todo el mundo se va a convertir. No, no es eso. Así no es la Torah, repito. Uno cuando conoce la Torah sabe que no es así. No es pare de sufrir, repito, sino que tiene que haber todo un proceso para poder alcanzar las metas de Hashem. Entonces, hasta que no liberó a su pueblo, Moshe cumplió la primera misión, porque tuvo varias. Terminemos, mis amados, como siempre, quedándonos con esta frase. Si queremos verdaderamente ser libres, conocer la verdad y la verdad nos hará libres, solo podemos alcanzarla en nuestro propio desierto, que son sufrimientos y con problemas. Pero eso se logra, se vence como obedeciendo. Mire, cuando uno conoce los mandamientos, dice, pues Hashem dice esto, ¿qué importa qué importa si por su causa soy ofendido? ¿Qué importa? Es hasta un privilegio. Pero entonces eso requiere de esfuerzo. Entonces, para cumplir la Torah hay que conocer la Torah y sus mandamientos y ponerlos en práctica. Eso se consigue, repito, con esfuerzo. ¿Y qué me dicen? ¿Ustedes creen que nos vamos a ganar el Olam Jabá así de fácil? No, mis amados. Las cosas de Hashem no son gratis ni tampoco son fáciles de alcanzar. Se requiere mucho esfuerzo y esa es nuestra misión. Sin esfuerzo no va a haber nada. Y he dicho muchas veces del cansancio, Hashem va a ver nuestro esfuerzo, no los resultados. A lo mejor yo tuve la mejor intención de ir a decirle a esta persona, oye, tú necesitas la Torah. Y él me mandó por un tubo, pero él ve mi intención, lo que yo traté de hacer. Entonces, mis amados, simplemente tengamos en mente que Hashem está esperando a nosotros que verdaderamente seamos libres. Terminemos, mis amados. Bendiciones en los méritos de Yeshua HaMashiach. Nos ponemos de pie.